La noche de los feos, de Mario Benedetti. En el siguiente video se va a analizar el cuento de Mario Benedetti, La noche de los feos, mediante el sistema propuesto por Ronald Barthes en su libro Análisis estructural de los relatos, en el cual profundiza los niveles de las funciones, de las acciones y de la narración, más allá de la frase. Barthes menciona que el discurso sería una gran frase, así como la frase mediando ciertas especificaciones, es un pequeño discurso. Lo que en el cuento se ve reflejado cuando el autor empieza con la frase «ambos somos feos», siendo este un discurso de la construcción social de la belleza a la que los protagonistas son sometidos, y que por sus características físicas no cumplen con los estándares establecidos, por lo cual ambos se aprecian como feos. Los niveles del sentido. La historia de Mario Benedetti puede ser entendida en diferentes niveles. Uno de ellos puede ser la historia, argumento que comprende una lógica de las acciones y una sintaxis de los personajes, y el discurso que comprende los tiempos, los aspectos y los modos del relato. En este caso, la historia nos narra a dos personajes feos que se conocen y comparten un momento agridulce, mientras que por otro lado, el discurso implícito es que la belleza no siempre se encuentra a la vista de la gente. La determinación de las unidades. La historia tiene distintos componentes, los cuales son todos funcionales para el desarrollo de la historia, ya que mediante la descripción exacta de los personajes, de sus actitudes y de la manera en la que interactúan en el ambiente, permiten construir el contexto para que la historia se desarrolle. Clases de unidades. El correlato en la historia podría ser la invitación al cine, debido a que con esta y el contexto de ser observados por las personas y ver cómo murmuran a espalda de ellos genera que la incertidumbre y el miedo desemboquen en una invitación a la cafetería, para luego terminar desahogando sus penas en la noche en una habitación, por lo que se puede decir que todos estos relatos se relacionan. Sintaxis funcional. La historia se desarrolla en un orden completamente entendible, como una cronología clara que permite entender la historia y a la vez convergen con las descripciones de los personajes, permitiendo entender de mejor manera el contexto que ellos viven y su realidad para consolidar la historia. La construcción de los personajes es una pieza fundamental para el desarrollo de la historia, ya que la descripción física influye para la construcción del personaje y para entender de mejor manera su forma de ser y la psicología de este. Tal como pudimos ver en el texto, la descripción física de los personajes es la que permite que la historia se desarrolle. El problema del sujeto. La historia plantea dos personajes principales. Ellos resaltan sobre el resto debido a que sus cualidades son prácticamente las mismas, por lo cual ocupan el mismo lugar de la historia. La comunicación narrativa. Barthes menciona en el texto que para desarrollar la comunicación narrativa hay un dador del relato y hay un destinatario del relato. En el caso de este escrito podemos darnos cuenta de que el narrador es el mismo personaje que nos va contando lo que sucedió y mantiene el hilo narrativo de manera adecuada. Los tiempos se van desarrollando mientras nos contaba de manera ordenada lo que pensaba y cómo actuaba frente a las diferentes instancias. Los receptores somos destinatarios al escuchar el diálogo que mantiene durante el transcurso del relato, tanto con la sociedad como con ella. La situación del relato. El relato se sitúa en momentos estratégicos con conectores directamente propios del relator, pensados para cada personaje. Por ejemplo, en el relato se expone cuando los personajes observan mutua y descaradamente sus defectos a la entrada de un cine. En esta parte el relator destina un primer orden de los hechos y ubica en una misma situación a los personajes. No solo relata, sino expone la situación inicial. Distorsión y expansión. Según el texto, la distorsión generalizada da a la lengua del relato su sello propio, que es un fenómeno de pura lógica, buscando causar una memoria lógica. Esta distorsión expansiva se da en el cuento cuando en primera instancia él invita a su departamento. Esta distorsión en el relato se entiende de manera lógica como una forma de escapar del mundo y se expande la memoria de la lógica cuando al llegar al departamento él cierra la cortina y apaga la luz, demostrando el miedo que realmente sienten al mirarse y aceptarse. Mimesis y sentido. El sentido de los hechos se presenta de forma lineal y cerrada donde se sigue un orden lógico. En primera instancia se presenta a los personajes en este texto dando una descripción de ella y él, poniéndolos en la misma jerarquía, luego de ubicarlos en un mismo sentido. Cuentan los acontecimientos en orden cronológico, cómo se conocieron, qué hicieron y qué descubrieron.